Hago un llamamiento para facilitar el regreso de nuestro pueblo a su patria desde su exilio involuntario, impuesto por la fuerza de las armas, por la tiranía, la opresión, de modo que podamos recuperar nuestra propiedad, nuestra tierra, y a partir de entonces vivir en nuestra patria nacional, libre y soberana, gozando de todos los privilegios de una nación. Solo entonces se podrá poner la creatividad palestina al servicio de la humanidad. Solo entonces nuestra Jerusalén podrá reanudar su papel histórico como un santuario de paz para todas las religiones. Apelo a usted para que nuestro pueblo pueda establecer una soberanía nacional independiente en su propia tierra. Hoy he venido portando una rama de olivo en una mano y el arma de un luchador por la libertad en la otra. No dejen que caiga de mi mano la rama de olivo. Repito, no dejen que caiga de mi mano la rama de olivo. La guerra estalla en Palestina, pero es en Palestina donde nacerá la paz. Esto decía Yasir Arafat en su discurso en la ONU en 1974. Hoy hablamos de Palestina. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos del conflicto palestino-israelí. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, David Perejil, de la Secretaría Internacional de Podemos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos otra vez. Nos acompaña también Teresa Aranguren, escritora, periodista. Bienvenida una vez más al programa. Encantada de estar aquí, gracias. Se estrena en Fort Apache Liliana Córdoba, de la Red Internacional Judía Antisionista. Bienvenida al programa. Muchas gracias de invitarme a este programa que me gusta. Nos acompaña también Héctor Graz, del Grupo Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación otra vez. También Augusto Zamora, uno de nuestros habituales en Fort Apache. Bienvenido una vez más al programa. ¿Qué tal, Pablo? Y cierra la mesa Isabel Pérez, periodista que vive en Gaza. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Por primera vez en casi 2 décadas, el gobierno israelí, presidido por Benjamín Netanyahu, ha autorizado la construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania. Con el apoyo de la nueva administración estadounidense de Trump, se anunció la creación de más de 6.000 viviendas en Cisjordania y Jerusalén Este. El Parlamento israelí también ha aprobado regular medio centenar de asentamientos no autorizados en tierras palestinas. A pesar de que la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad instan a una retirada israelí de los territorios ocupados en la guerra de 1967, los palestinos siguen sumidos en una situación colonial. Esta noche, en Fort Apache, analizamos el conflicto entre Israel y Palestina. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, David. Claves en un minuto para entender el conflicto palestino-israelí. Bueno, justo ha salido la actualidad y creo que la actualidad nos lleva a un punto crítico para mirar hacia adelante, que es Netanyahu ahora se siente más fuerte para poder llevar a cabo a la luz lo que había venido haciendo durante los últimos 20 años, en el que a partir del proceso de Oslo la colonización más que se duplicó, desde 200.000 hacia unos 600.000 personas, la mitad de ellas en Jerusalén, y se ha sentido especialmente fuerte porque ha sentido que con Trump tenía una posibilidad, incluso a su derecha se habló abiertamente de que se legalizaran las colonias, de lo que ellos llaman Judea y Samaria, lo cual supondría un punto más en este conflicto en el que desde Israel están en un momento en el que están aprovechando todo, se sienten especialmente fuertes por muchas razones, porque desde 2011 el llamado conflicto israelo-palestino dio un giro, porque las revueltas árabes las ha rentabilizado muy bien Israel, durante un tiempo tembló un poco por ver que pasaba algo, y porque es un poco parte de la historia del proyecto sionista, sobre todo con lo que tiene que ver con la colonización, con la ocupación de casas, con la confiscación de tierras, la apropiación de agua, pero que está en un momento muy culminante. Gracias, Teresa. Sí, yo creo que uno de los elementos que es importante para conocer la noticia de hoy, la que saldrá pasado mañana y dentro de un mes, es conocer cómo empezó todo, la raíz del conflicto. Y eso es algo que está en la sombra, no fortuitamente, sino yo creo que de una manera voluntaria y sistemática, organizada, el intento de tapar
cómo empezó todo, es decir, la historia de Palestina. Y lo primero que hay que decir es que todo empezó no en tiempo inmemorial, pero sí hace tiempo, que es en el siglo XIX. No es después de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XIX, por la confluencia de dos factores poderosos. Por un lado, intereses coloniales de lo que era la gran potencia del momento, que es Gran Bretaña, y por otro lado, el surgimiento de un movimiento, el movimiento sionista, que es estrictamente europeo, hay que decir esto, los judíos de Oriente no tienen que ver con el nacimiento del movimiento sionista. Confluyen los dos movimientos en los intereses y ahí empieza el drama de Palestina, en el 19. Gracias, Teresa. Liliana. Bueno, siguiendo lo que dice Teresa, creo que realmente hay que ir a la genealogía. Y la genealogía es el proyecto colonial de expansión de Europa, y que era un proyecto colonial que está bien situado dentro de documentos como por ejemplo los acuerdos de Sykes-Picot y la declaración Balfour, que fue al mismo tiempo después ratificada por congresos internacionales. En la declaración Balfour se da un hogar al pueblo judío, y a partir de ese entonces está en todos los tratados internacionales, se habla de esa patria para el pueblo judío, y en cambio no se menciona los habitantes del pueblo originario, y tampoco nunca se los pregunta nada qué es lo que realmente desean. En lo que pasa hoy en día tenemos que verlo más desde el punto de vista de la geopolítica, donde hay una alianza internacional de extrema derecha donde el sionismo tiene su cabida. Muchas gracias, Liliana. Héctor. Sí, yo creo que hay dos puntos que quiero recoger de las intervenciones anteriores, que más que una ruptura y algo novedoso, lo que hay es una continuidad, ¿no? Y muchas veces se centra el foco en lo que pasa en Cisjordania, en Gaza, en Jerusalén Este, y quiero reivindicar, junto con traje el libro que acaba de salir en español, de Ilan Pappé, Los palestinos olvidados, la historia de los palestinos de Israel, ¿no? Hay una continuidad del proceso de colonización, de ocupación, de colonización, de expulsión, limpieza étnica, de expulsión forzada de población, desde el comienzo del proyecto sionista. Desde los años 20, en que se establecen las primeras instituciones del Yishuv, del asentamiento de judíos en Palestina, ya establecen un proyecto de sociedad separada con un proyecto latente de expulsar a la población original. Y eso continúa hasta hoy en día, y se ve incluso dentro del propio Estado de Israel en la discriminación, en procesos de confiscación de tierras, demolición de casas, exactamente igual que lo que ocurre en Cisjordania y Gaza después. Hasta 1977, sí, los árabes, los palestinos de Israel, vivieron bajo gobierno militar y bajo estado de toque de queda, igual en la misma situación que hoy viven sus hermanos, primos, nietos. Gracias, Héctor. Augusto. Yo quiero hacer una anotación histórica en primer lugar, y es recordar que el sionismo es la versión judía de los movimientos nacionalistas que barrieron Europa en el siglo XIX. Y de hecho fue un movimiento tardío, porque fue a finales del siglo XIX que empezó a cobrar forma, cuando los movimientos nacionalistas en Europa son de finales del siglo XVIII y adquieren dimensión con la guerra napoleónica. También quiero señalar otro hecho que no quiero que se olvide, y es que aunque es cierto que está la declaración Balfour y todo el proceso del colonialismo en Oriente Próximo, pero que el Estado de Israel nace de la mano de la Guerra Fría, y es donde se consolida como una parte esencial del movimiento de reconfiguración de la región en la disputa entre comunismo y capitalismo. Ya ampliaremos eso. Gracias, Augusto. Isabel. Bueno, aparte de todo lo que han dicho las compañeras y los compañeros, para añadir algo diferente y partiendo de lo que has contado ahora mismo, es la estrategia, ¿no? Y responder el por qué sigue existiendo esto, que es algo continuo. Y me gustaría destacar una frase que apuntaba Herzl, que es el padre del movimiento sionista, en su libro Un Estado Judío. Decía: vamos a hacer de esta tierra palestina un muro que separe los bárbaros de Asia de los civilizados, que sería la otra parte de Asia. Hasta hoy en día, el tema de los muros, obviamente hemos visto que se ha ido desarrollando cada vez más,
¿Por qué? Es una estrategia. ¿A quién beneficia esta estrategia? Sabemos quién es el que está saliendo con todas las cartas perdidas, pero ¿por qué? ¿No? ¿A quién beneficia? Sobre todo también apuntar las responsabilidades que se quedan sin plantear de la comunidad internacional. Hay un elemento que estaba en muchas de vuestras intervenciones, digamos que tiene que ver con el origen de Israel, y creo que en la última intervención esto aparece, que es esa dimensión colonial que implica la existencia, digamos, de una separación. Probablemente Palestina sea hoy en día pues el territorio que mejor explica lo que ocurrió en Sudáfrica, donde existía una segregación legal. ¿Cómo, digamos, configura esto la relación entre dos comunidades nacionales distintas, pero que no solamente se diferencian en lo étnico y en lo cultural, sino en un sistema de derechos y de condiciones económicas completamente diferentes? Barra libre. Es que yo creo que el régimen de apartheid, que es un hecho en los territorios ocupados y de un modo no tan extremo entre los palestinos de dentro de Israel, los que tienen ciudadanía israelí, no nacionalidad, que es que hay unas diferencias, sí, que es curioso, no son nacionales, son ciudadanos, porque para ser nacional de Israel tienes que ser judío. Entonces, esto es algo que se ha ido estableciendo porque Israel vive en una contradicción. Quiere ser un Estado democrático, y de hecho esa es la imagen que tiene y es lo que evidentemente pretende ser, pero quiere ser un Estado judío. Entonces, si el concepto de ¿qué haces con los no judíos en un Estado democrático? Ese es el tema, y esa es la cuestión que no se puede resolver si no es optando. Y la sociedad israelí en algún momento tendría que optar o por la democracia o por su condición de privilegiados como judíos del Estado judío. Eso, traspasado a los territorios ocupados, los que se conquistan en el 67, adquiere un carácter ya claramente de apartheid. Porque así como dentro de Israel hay que mantener algún tipo de forma de fuera, no. Y entonces tenemos un estado de apartheid, pues clarísimo. Carreteras solo para colonos, no para palestinos. Todo segregado en el sentido de oprimir, eliminar los derechos de toda una población y someterlos al dominio de otra, ¿no? Pero Augusto y después Isabel. Israel es una singularidad porque los estados se forman a partir de poblaciones que están establecidas en un lugar. En cambio, Israel tiene un origen netamente religioso en el que se hace un llamado urbi et orbi a los judíos para que vayan a poblar el territorio de Palestina, y a partir de ahí se crea un Estado religioso que, aunque no se diga, pero a partir del hecho de que si tú quieres ser nacional de Israel tienes que ser judío, es como si aquí para ser español hubiera que ser católico, ¿ya? Y eso no puede más que derivar en una separación de poblaciones, porque si tú para hacer esto tienes que ser judío, si no eres judío tienes que formar parte de otro mundo, y ese es un problema medular que además hace una relación como muy singular entre Israel y los reinos cruzados, porque Israel efectivamente fue una creación europea del movimiento nacionalista judío europeo, como las cruzadas fueron también sobre una base religiosa a recobrar los santos lugares para la cristiandad, y Israel fue a recobrar las tierras bíblicas para el pueblo de Israel. Entonces, esto no puede derivar más que una situación de separación de población a partir del hecho religioso que es definidor. Isabel. El tema religioso se lo voy a dejar a Liliana y yo voy a apuntar algo que leí hace poco y es una fuente israelí. Es una de las últimas encuestas que han hecho de la sociedad israelí, y además todavía no estaba ni siquiera en inglés, es una pena, pero espero que lleguen a traducirla, porque ves el apartheid de dentro y es increíble. O sea, tú ves, por ejemplo, a qué tipo de población, porque eso hay unos estratos sociales, según tu judaidad dentro de Israel, y ves cómo los que están peor parados en el tema del desempleo son los nativos, los palestinos, el 20% de población, y los falash morá, que son los judíos negros, ¿no? De hecho, incluso los judíos negros están mucho peor que los palestinos nativos que viven allí en Israel. Y partiendo sobre todo por la fuente propia, ellos mismos lo saben. Yo no sé si llegarán a traducirlo al inglés o no, porque a veces no lo hacen, con ciertas cuestiones lo dejan en hebreo, pero es interesante ir a las
a las fuentes en sí. Luego, aparte de los territorios palestinos ocupados, a partir de 67 es una parte ya militar. Claro. Diana. El proyecto sionista realmente se constituyó para crear un Estado judío. Claro, lo que hoy en día quieren, digamos, las autoridades del Estado de Israel es que se reconozca en el mundo, y sobre todo por los palestinos y por los árabes, el hecho que eso tiene que ser un Estado judío, no un Estado israelí, un Estado judío. Sí, eso es lo que quieren realmente, porque eso es que les va a dar la legitimidad por los siglos de los siglos, que ellos van a controlar toda esa tierra desde el Mediterráneo hasta el Jordán. Ese es el proyecto. Lo otro es, como bien dijo Teresa, ¿qué hacemos con todos esos que están acá, que no son judíos? El único pueblo, porque hay gente que dice que los judíos son un pueblo, cuestión que nosotros no estamos de acuerdo. Digo, nosotros como Red Judía Internacional, antisionista, hay colectivos judíos, no hay un pueblo judío, porque justamente es el único pueblo donde para ser parte de él hay que ser de madre judía o converso. Entonces, la cuestión de el pueblo judío, sea ser judío con la cuestión religiosa, va muy unido. Entonces, como hay muchos judíos laicos, por supuesto, y ateos, nosotros hablamos de colectivo judío y colectivos en plural, porque no podemos decir que por ejemplo, judíos de Marruecos y los judíos de Argentina tienen realmente, a salvo una tradición religiosa, algo en común. Yo viví 2 años en Marruecos y puedo decirte, bueno, se nota que soy argentina, que nada que ver. Entonces, el hecho de ya programar el Estado judío es programar un Estado supremacista, donde hay una etnia que tiene todos los privilegios, aunque sean los más pobres, pero tienen más poder. Porque un etiopí, como decía... los judíos negros de Israel. Claro, cuando hace el servicio militar, él puede decirle a Mahmoud Abbas, que es el presidente entonces de la autoridad palestina, quédate en el checkpoint aquí y con el sol quemando, porque tengo ganas de ir a tomar un refresco. O sea, la cuestión de la etnia supremacista es el poder que esa etnia tiene frente al pueblo originario. Y es muy difícil por eso que, digamos, del interior de la sociedad israelí, no hablo de algunos casos y de un porcentaje, digamos, ínfimo, salga una fuerza real que quiera tener otro tipo de sociedad que es la sociedad actual. Por eso el combate es contra el sionismo y no solo un programa político de cómo separar, porque no es lo que hay que hacer, es separar. Hay que juntar, pero ¿cómo? Héctor. Quería discutir con varias de las cosas que han salido, entonces primero voy por orden. Con el argumento tuyo, Augusto, de que la base religiosa tenía que llevar indefectiblemente a un estado de separación. De hecho, antes de que existiera el sionismo, en Palestina había una sociedad multirreligiosa, porque la sociedad palestina era una sociedad formada por gente musulmana, por gente creyente cristianos y por una minoría, una tercera parte que eran judíos. Justamente los judíos que tenían continuidad viviendo, judíos ortodoxos, las sectas más ortodoxas del judaísmo religioso, que sí tenían continuidad viviendo en Palestina, se consideran a sí mismos palestinos de fe judía. Y no son sionistas, sino que por razones que no vamos a explicar aquí, nos llevarían otros 10 minutos, han sido históricamente incluso antisionistas. Sí. Y hasta hoy en día lo siguen siendo. Consideran que el sionismo ha sido un proyecto político que les vino a arruinar su convivencia pacífica con el resto de los que vivían en Palestina, ejerciendo sus creencias y realizando sus creencias religiosas allí. Ese es un punto. La segunda cuestión quería discutir contigo, Teresa, porque lo de centrar el problema del apartheid solamente en Cisjordania y Gaza. En Cisjordania y Gaza, efectivamente, la gente con un poco de sentido común dice, bueno, hay una situación de ocupación,
hubo guerra, hay ocupación y efectivamente hay desigualdad. Pero donde mejor se ve que el sionismo es un sistema de apartheid desde el comienzo es, curiosamente, dentro del propio Estado de Israel. O sea, hay más de 50 leyes que distinguen entre ciudadano y ciudadano del Estado de Israel. Un Estado que tiene un sistema jurídico para una parte de la población que es judía y otro sistema jurídico para otra parte de la población que es un quinto de la población que no son judíos, es decir, son palestinos. Y entonces hay diferente acceso no hay diferente derecho a acceder a la propiedad de la tierra, diferente derecho a poder trabajar la tierra, a poder incluso alquilarla, diferente derecho para la reunificación familiar. Un principio en el derecho internacional que es el de reunificación familiar por encima de todas las cuestiones de migraciones. Ahí para los judíos es automático, para los palestinos es imposible. Si tú eres ciudadano de Israel, ciudadano no judío de Israel, y te casas con alguien de fuera del Estado de Israel, Israel no te permite a que tu pareja y tu familia se formen en Israel, sino que te dice que si quieres vivir con tu familia, eres libre de irte a otra parte. Es parte de una política, como sugería también Liliana, consistente, coherente, de promover que la parte que no fue expulsada en 1948 se vaya. Y hacerle la vida lo más difícil posible. Y luego, un último detalle, el tema de si existe o no existe pueblo judío. Yo creo que es una discusión, un debate que desenfoca la cuestión, que nos lleva a una discusión de teoría política sobre qué es un pueblo y qué no es un pueblo y en qué medida lo son. Posiblemente Liliana tuviera razón, pero hay un hecho que yo creo que sí, también Liliana tendrá que reconocer. Aquellos 4 o 5 millones que viven en el territorio de Israel del 48, nos guste o no nos guste, algo, llámalo X, pero lo más cercano, esos judíos que viven hoy son ciudadanos del Estado de Israel, de alguna manera son un pueblo. Otra es si el resto de los judíos del mundo forman parte del mismo colectivo. Y nosotros dos somos ejemplo de que no. Es más, durante la mayor parte de la historia del movimiento sionista, ellos fueron minoría y de hecho la gran mayoría de los judíos del mundo no viven allí, viven en eligieron y siguen eligiendo vivir en otras partes del mundo. Entonces cuando dicen Israel es el hogar nacional de los judíos, lo que intentan es convertirnos al resto en rehenes de su política y, como bien dice Liliana, usar eso como legitimación para poder excluir a la minoría palestina y poder seguir expandiéndose como baluarte, digamos, del occidente frente al mundo árabe, en la línea de Edward Said y el orientalismo, ¿no? Nada nuevo. Salen muchísimas cosas muy interesantes, ¿no? Pero por comentar algunas también y luego llevo el debate hacia otro lado, ¿no? Porque creo que está muy interesante, pero también por centrarlo en Palestina y en los palestinos, ¿no? Primero, creo que es muy importante algunas características del sionismo, que seguro que lo conocéis mejor que yo, que el sionismo de Netanyahu es heredero del peor sionismo, del sionismo del puño de hierro, del sionismo que eligió Alemania en vez de Francia, o sea, eligió en sus sueños delirantes nacionales, eligió el nacionalismo que había en Europa en el siglo XIX más centrado en la sangre, aunque la sangre es algo absurdo cuando lo estáis diciendo, ¿no? Todos estos debates con el pueblo judío, ¿no? De ahí viene Netanyahu. ¿Eso quiere decir que el resto del sionismo fueran livianos o muy buenos para los palestinos? No, pero hay un grado de diferencia, en mi opinión. Ya sé que esto es polémico y seguramente me vais a rebatir, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de los proyectos sí que coincido con Héctor y yo creo que sí que hay una clara coincidencia. Yo hice un trabajo, he estado durante mucho tiempo trabajando con las demoliciones de casas, como bien sabéis, en Palestina, y creo que sí que hay una clara línea desde la primera apropiación de tierras sionista colonial a las apropiaciones de casas o ahora el proyecto de apropiación. Creo que ahora se hace de otra manera porque la legalidad internacional no da pie a más. Si no, habría algunos políticos israelíes que estarían muy dispuestos a hacerlo, pero la presión internacional no lo permite. No permite un transfer de población del 90%, como fue la Nakba, no permite o permite pocas cosas, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es invitarse a la población a ir dentro de esos territorios, ¿no? Lo sabéis bien, ¿no? Invitarse hay muchas maneras. Confiscación de tierras, confiscación de agua, presos y todo el sistema que habéis dicho, ¿no? O sea, hemos citado la pirámide, ¿no? Siempre cuando hablamos con alguien o nos dirigimos a alguna formación a alguien que nunca estaba en Palestina, ¿no? Pues esto nosotros cuando hacíamos clases con los activistas hacíamos una pirámide, ¿no? La pirámide de los derechos, ¿no? Poníamos a los de Gaza un poco en medio y a los refugiados en otros países fuera, porque esos no tienen ningún derecho, ni derecho a estar, ni siquiera a visitar a su tierra, ¿no? Eso es importante porque dibuja un mapa de apartheid que vale, en esta mesa es bien conocido, pero resalto que ha habido un hecho muy importante que ha pasado un poco oculto, que es por primera vez un organismo de Naciones Unidas, aunque el informe estaba hecho por Virginia Tilly y Richard Falk, que son bien conocidos por defender la causa palestina, pero es un informe de Naciones Unidas que no lo hacen gente por pro-palestinos, sino que está basado en argumentos jurídicos, reconoce lo que estamos diciendo aquí, que mucha gente en el terreno lo sabía.
reconoce basado en una legislación, que es la legislación contra el Convenio contra el Apartheid de 1973, que es muy importante porque fue la que se utilizó para Sudáfrica, y es muy importante también, bueno, hay que destacar, por cierto, que España no la tiene firmado, que no sé por qué no la tiene firmado, quizás que España, nuestro gobierno no desea firmarla, pero es muy importante porque eso le da no solo a los palestinos que están en las campañas, sino también a la comunidad internacional unos deberes que hay que hacer, ¿no? Y la causa palestina pasa para mí, por supuesto, de la legitimidad a la legalidad, siempre al Estado, ¿no? Y ahora quizá podamos hablar más adelante por qué esa legalidad no se cumple y qué podría hacerse en este 2017 tan lleno de aniversarios para hacerlo. Pero creo que estamos en un momento en el que, visto el panorama geopolítico, eso es una buena noticia. Nos tenemos que ir a Zapping, después os plantearé algunas cuestiones sobre la dimensión militar del conflicto. Adelante, Zapping Apache. El texto de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental, que dirigía la jordana Rima Khalaf, concluía que hay pruebas que muestran que, más allá de toda duda razonable, Israel es culpable de políticas y prácticas que constituyen el crimen de apartheid, tal y como está definido jurídicamente en instrumentos legales internacionales. La confiscación de tierras, la demolición de viviendas, las detenciones y los encarcelamientos arbitrarios, además de la violencia de los colonos y soldados israelíes, entre otras cosas. Los israelíes, incluidos los colonos de los asentamientos ilegales en las tierras ocupadas, tienen acceso a 300 litros de agua diarios, mientras que la media en Cisjordania es de 70 litros. Israel tampoco permite la construcción o el mantenimiento de infraestructuras hídricas a los palestinos en el 60% del territorio de Cisjordania. Israel lanzó 2 líneas de autobuses solo para palestinos en la ocupada Cisjordania, una medida que un grupo de derechos humanos israelí describió como racista y que el Ministerio de Transporte calificó de mejora en el servicio. Era de esperar que Israel y sus aliados ejercieran una presión enorme sobre el secretario general de Naciones Unidas para que renunciara al informe, y finalmente me dio indicaciones para que lo hiciera, aseguraba Khalaf, cuya dimisión ha sido celebrada por el gobierno israelí. Estableciendo un paralelismo con la segregación racial aplicada en el pasado en Sudáfrica, el informe, duramente criticado también por Estados Unidos, principal aliado de Israel, denunciaba que los palestinos están sometidos a una fragmentación estratégica que permite a Israel imponer una dominación racial. Reivindicamos nuestro derecho, no somos víctimas, no pedimos caridad, queremos vivir y vamos a luchar. Os quiero preguntar también por la dimensión militar del conflicto árabe-israelí, digamos porque los objetivos militares enfrentados, creo que da la impresión de que no tienen una conclusión posible. Yo creo que es imposible que los grupos armados palestinos, digamos, hagan desaparecer el Estado de Israel y hagan desaparecer a una comunidad nacional que existe, y parece también imposible, a pesar de la monstruosa superioridad militar de Israel y del apoyo de Estados Unidos, que los israelíes vayan a poder hacer desaparecer a la comunidad nacional palestina. Digamos, ¿qué cabe esperar de las estrategias militares tanto por parte de Israel como por parte de las facciones palestinas? Bueno, la Franja de Gaza, que es donde está el foco de esta cuestión que planteas, porque es la única zona donde pueden operar los brazos armados de las facciones militares palestinas, muchas personas tienen claro que no tiene sentido el enfrentamiento militar sin los países árabes, ¿no? De hecho, las milicias palestinas surgieron de eso mismo, ¿no? De que hubo un momento en que los países árabes estaban todos en un bloque contra Israel. Hoy en día no sucede, pero sin embargo sigue adelante por una cuestión u otra. Ahora quiero, sin embargo, apuntar por parte del papel del ejército israelí, ¿no? Desde 1967 el actor principal para seguir este colonialismo en Cisjordania y en Jerusalén es el ejército más los colonos, que también tienen una dimensión militar, claro. Tienen una dimensión militar. Entonces, hablamos también en este momento de una biopolítica, ¿no? De una demografía que tiene que ser siempre a favor de engrosar esas filas israelíes, que están en peligro porque los haredim no van al ejército, a pesar de que se están incluyendo ciertos grupos, movimientos que mezclan nacionalismo con ortodoxia, judaísmo ortodoxo, pero bueno, ya veremos a ver cómo funciona. Esto es un invento. El movimiento sionista lo que tiene es que se innova mucho las tácticas, siempre ha estado innovándose según las condiciones. Va a ser complicado, si no difícil o imposible, que las facciones militares palestinas logren achacar
acabar con un ejército como es el israelí. Vamos, yo creo que además ni siquiera se lo creen ellas. O sea, no se lo creen ellas. Yo creo que básicamente la existencia de facciones palestinas que a veces hacen un atentado o un ataque, eso forma parte de un estado casi de desesperación o de impotencia, es una muestra de impotencia más bien. Pero lo que yo creo es que la cuestión militar, de momento, a Israel no tiene por qué preocuparse. Simplemente es un modo de mantener el statu quo que le favorece y seguir manteniendo un tiempo en el que piensan que la población palestina no va a aguantar más, va a renunciar, se van a ir, etcétera. Están en esa tesitura, que es un poco continuidad con lo que ha sido la trayectoria del movimiento sionista. Pero, por ejemplo, ahora que se ha dado la decisión de crear nuevos asentamientos, que hasta ahora se ampliaban los existentes, pero esto digamos que es un paso más allá del gobierno israelí. Y yo sé que se ha empezado a hablar de nuevo en Israel del transfer, sectores de la sociedad israelí, no digo todos, lo que tenemos que hacer es garantizarnos que la cuestión demográfica no nos perjudica como Estado judío. Siempre se ha hablado en Israel de la bomba demográfica, que dice mucho eso. Es decir, el problema es cómo hacer que sigamos siendo mayoría si ese 20% que tenemos dentro del Estado de Israel tiene una natalidad alta y siguen creciendo. Y, sobre todo, ¿qué hacer con los territorios ocupados? Porque ahora han vuelto a hablar de la anexión y hay algunos ministros del gobierno que están diciendo es el momento en que tenemos que anexionarnos Cisjordania. ¿Cómo te anexionas Cisjordania? Con sus habitantes. Entonces dejas de ser Estado judío porque la mayoría se te pierde. Entonces el problema que se plantea, y ahí es el tema del ejército, es cómo anexionarnos Cisjordania y Jerusalén, por supuesto, sin sus habitantes, que es lo mismo que se planteó en el año 48. Por eso yo no veo tanta diferencia en las etapas primeras de la creación del Estado de Israel y ahora. De algún modo la contradicción y en la filosofía sigue siendo la misma. Queremos tener un Estado aquí, en Palestina, y lo queremos sin palestinos, sin población, porque si no, no podemos ser Estado judío. Y esa contradicción está ahí desde el inicio. Y es la clave de la brutalidad. Augusto, después. Mira, yo quiero señalar, a corto plazo no hay nada que hacer, pero esto es una cuestión que hay que verla a corto, mediano y largo plazo. Sí. Hay que partir de un hecho. Israel tiene 22.000 kilómetros cuadrados. No tiene recursos estratégicos, no tiene territorio, no tiene nada para sustentarse a sí mismo. Por eso es que yo mencioné que Israel es el último estado cruzado, porque el reino cruzado se mantuvo casi un siglo por el continuo flujo de recursos que llegaba del occidente cristiano. Israel vive, porque es una relación simbiótica con Estados Unidos y la OTAN, y la guerra las ha ganado por el flujo impresionante de material militar que le llegaba de Estados Unidos, porque Israel no produce por sí mismo. Es imposible que un Estado, que es una cuña, en un mundo de 1.400 millones de musulmanes, pueda subsistir por sí mismo. Y por lo tanto, digamos que a mediano y largo plazo, el futuro de Israel será correlativo al futuro de la OTAN y del poder de Estados Unidos. Eso es así, sí o sí. Liliana. Sí, es interesante señalar que la economía israelí es una parte importante dentro de la economía capitalista internacional. La start-up y todo desde el punto de vista de la informática y todo lo que es el material, investigación, uso, producción de material militar y seguridad está realmente en todo el mundo. Incluso sistemas de irrigación son los primeros en venta en el mundo. Entonces la cuestión es que realmente un poco como dice el compañero, la cuestión de Israel como digamos una carta básica dentro del sistema entonces de las multinacionales, si se quiere. La cuestión es, claro, si vemos con una mirada de qué va a pasar, el debilitamiento de ese sistema va necesariamente a implicar un debilitamiento del Estado sionista de Israel. Y además no es solo eso, hay que ver también la cuestión que los palestinos están en su tierra y rodeados por vecinos que comparten muchísimas cosas, cultura, lengua, costumbres, y
El pueblo, digamos, el pueblo llano del mundo árabe, lleva a Palestina en el corazón y eso no se olvida fácilmente. Incluso, como dije antes, en Marruecos se enseña a los niños desde que son pequeños, a pesar que Marruecos con Israel se llevan muy bien al punto de vista de los gobiernos, les enseñan a los niños que la cuestión palestina la causa palestina es una causa nacional en Marruecos, que es lejos. Entonces todo eso, yo creo que el debilitamiento del imperialismo y del sistema internacional capitalista con una nueva fuerza que salga popular digamos del Medio Oriente y más allá, van a dar cosas que en este momento no podemos exactamente describirlas. Sí, de la cuestión militar que tú planteas, yo creo que la anexión de Cisjordania no es una cuestión militar. No. Cisjordania está anexada, de hecho, y la discusión que tienen hoy en el gobierno de Israel es si formalizarlo, como han hecho, por ejemplo, han anexionado Jerusalén hace ya más de 30 años, y entonces si hacer lo mismo que hicieron con Jerusalén Este, o que han hecho con el Golán, que también lo han anexionado, y anexionarlo formalmente, estableciendo formalmente un sistema de apartheid, es decir, formalizando lo que ya de hecho existe y que la propia población israelí conoce y reconoce perfectamente. Tú hablabas antes de encuestas. Todas las encuestas que se hacen en Israel sobre si Israel es una sociedad apartheid dicen que el 60 o el 70 o el 80% de los judíos dicen que efectivamente es una sociedad de segregación, de apartheid, y ningún problema. Y lo mismo, entonces, esa no es la cuestión militar. Yo creo que para hablar de la cuestión militar de Israel hay que verlo más en una perspectiva regional, en una perspectiva del orden internacional, y entonces ver el papel que juega el ejército israelí, que juega Israel, el proyecto de colonización, como parte integral del proyecto de control occidental, control colonial occidental de todo el Medio Oriente. Y entonces entiendes cuál es el papel, por ejemplo, de Israel en la promoción en elaborar conocimiento, elaborar interpretación en contra de Irán. Han sido los pioneros, eran la avanzadilla, ellos se ven y actúan como la avanzadilla de los intereses occidentales en el mundo árabe, y muchas veces critican a los americanos de que nosotros somos más coherentes que vosotros, vivimos aquí, conocemos la realidad, conocemos el mundo árabe y somos más capaces que los de la Secretaría de Estado de hacer los análisis y tener los objetivos claros. Entonces, cuando cogieron a Irán por objetivo, los primeros informes de inteligencia intentando movilizar a la derecha en contra de Irán no eran de Estados Unidos, eran de Israel. Claro, sí. Y hoy en Siria, en Siria la situación es exactamente la misma. Y con Irán, entonces, cuando tú decías antes que la situación internacional no permitiría una expulsión, yo te iba a dar como contraejemplos, ahí tienes a Irak y a Siria. Esos son los modelos que los Estados Unidos están imponiendo en el Medio Oriente. Ese es el modelo de Estado que pretenden. Pero ese es un modelo inestable de guerra. Es decir, es verdad que la situación de... Claro, es verdad que la situación... y que para ellos, para los pueblos es un desastre, pero para ellos... Claro, como lo que yo quería plantearos con la pregunta es... Yo creo que es imposible que no haya algo parecido a una solución política en Palestina que no tenga que ver con una correlación de fuerzas militar diferente. Yo creo que esto es una verdad en política. Es verdad que la situación actual, y ya con esto os dejo la pregunta, digamos, no parece muy favorable para los palestinos a la vista de lo que ocurre en Siria, con Irán enormemente preocupado con lo que ocurre en Siria, con Hezbollah combatiendo en Siria, con lo cual Israel está encantado, árabes peleando contra árabes, y una situación de inestabilidad en la que hay actores pues muy complejos, Estados Unidos, Rusia, el papel de Turquía, el papel de los kurdos, que genera nuevas contradicciones, porque también es ese enfrentamiento entre Estados árabes lo que plantea una oportunidad para que los kurdos puedan soñar con tener un Estado propio. Pero claro, es decir, incluso en esa enorme complejidad, ¿qué cabe esperar en términos militares que ocurra en los próximos años? Porque la inestabilidad geopolítica de la zona es enorme y daría la impresión de que en los últimos años y casi en los últimos meses se están rompiendo equilibrios que existían antes. Y claro, ahí Israel y Palestina van a ser siempre un elemento permanente.
Sí, mira, por entrar un poco a la actualidad, porque me parece que es muy interesante no tanto pensar en el pasado, ¿no? Yo estaba pensando en que después de la segunda intifada, lo que hay en Cisjordania, que es lo que yo más conozco, no va en ningún caso por ningún tipo de solución, ni siquiera armada, no diría ni militar, por supuesto que no, ¿no? Que lo que ha pasado es que ha habido 3 guerras en Gaza, que como dice Ilan Pappé, es una cárcel de alta seguridad y que de vez en cuando hay que dar bombardeo, eso lo ha dicho, ¿no? Desde que hubo la llamada desconexión de Sharon, que en realidad fue encerrar a la población, como reubicación. ¿no? Reubicación. Sí. Y que lo que hemos visto es que Israel ha intentado tener, o sea, que ha utilizado a la población palestina para muchas cosas, ¿no? Quizá, o sea, las guerras de Gaza siempre han coincidido con elecciones en Israel, muy cercanas, o sea, eso es un detalle. Claro. Ha coincidido también con momentos en los que por otros momentos geopolíticos podía permitírselo, porque había como una especie de legitimidad. O sea, yo sí que creo que frente a lo que dice Héctor, que pasa, por supuesto que ha pasado, si es que Oriente Medio está ardiendo y hay un montón de gente yéndose de un lado a otro, eso solo es posible en ese tipo de conflictos. Y creo que no es posible cuando el mundo mira, aunque pasan muchas cosas, ¿no? Y antes he dicho que la legalidad internacional... Como lo hicieron en el 48, no lo pueden hacer ahora. Eso es lo que quería decir. Creo que ahora la legalidad internacional nos da un agarradero más, claro, siempre lo ha habido, la resolución 181, la 242, siempre nos ha habido, pero esas resoluciones, porque dependen de, como el mismo Consejo de Seguridad y las mismas Naciones Unidas, de la correlación de fuerzas, ya lo ha dicho Pablo. Y creo que en el futuro lo que podemos esperar es que, yo creo que tiene que ser una solución política, pero pasa porque no esté Estados Unidos, porque Estados Unidos es un mediador deshonesto, entonces eso ahora es imposible. O pasa porque alguien le empuje a Estados Unidos. Estados Unidos es un mediador deshonesto que siempre trata de hacer negociaciones intentando convencer a Israel de que por su bienestar lo haga. Israel, ¿por qué va a querer dejarse convencer? Si Netanyahu ahora está en su mejor momento. Claro. O sea, por ejemplo, pensemos en lo que hay, que es la autollamada intifada de los cuchillos, aunque a mí no me gusta llamarla así, porque me parece... Yo nunca la llamo así tampoco. Sí, es como sale en la prensa habitualmente, ¿no? Me parece como ponerle una etiqueta que en realidad es pura desesperación, quiere decir que no hay ninguna solución política ni en Jerusalén Este ni en Cisjordania. Tampoco hay una solución acuchillando a civiles. Sí, por supuesto, pero quiero decir que eso, si tú lo analizas, no, por supuesto, eso lo comparto, pero si tú lo analizas desde el punto de vista de lo que significa eso políticamente, quiere decir desestructuración y pura gente que sale, ¿no? Luego hace falta alguna solución política. ¿Y quién la va a dar? Que yo creo que Israel es el rey en crear escenarios. Sí. A nivel regional. Sí. Uno es eso, y luego está no ver lo político y lo militar como compartimientos estancos. Digamos, la guerra de Vietnam no la gana, Estados Unidos no se retiró de Vietnam porque el ejército vietnamita fuera una potencia a nivel mundial militar, sino porque, claro, ahí el equilibrio entre lo político y lo militar cambió radicalmente. Y eso es posible también en Israel. Israel, aunque siga teniendo un ejército poderoso, si es políticamente débil y está aislado internacionalmente, no es lo mismo que si es el centro de la configuración de la relación de poder en el Medio Oriente. Entonces, justamente en la dirección que va David, la estrategia para que Israel se reoriente es no tanto por lo militar, que eso lo llevamos evidentemente perdido, sino en lo político y en lo social. Es que la solidaridad internacional y otros países y otros estados y otras fuerzas en otras partes del mundo se posicionen claramente aislando a este sistema, diciendo que eso efectivamente es inadmisible en el orden internacional. Tengo la sensación que eso está dicho, o sea, que es como la legitimidad de Israel. Efectivamente, lo que pasa es que eso nunca se traduce en medidas de presión reales. Bueno, tenemos Israel tiene un estatuto de asociación preferente con la Unión Europea que dice en su artículo 2 que si violan los derechos humanos esto se suspende. ¿Qué estamos esperando? Pero no ocurre nada, vamos. Es como, en mi propia experiencia como eurodiputado, recuerdo en la subcomisión de derechos humanos, era una cosa vergonzosa porque allí había una amplia mayoría parlamentaria en contra de la política israelí. A la hora de tomar la más mínima decisión de la Unión Europea para plantear la más mínima medida de presión a Israel, eso nunca se traducía en nada. Impunidad. Claro, absoluta. Pero es que quiero que volvamos un poco a un aterrizaje en la realidad, porque Israel es inexplicable sin los juegos de potencias. Es inexplicable. Si nadie va a creer que un estado de 22.000 kilómetros cuadrados y 6 millones de habitantes va a poder con un mundo entero que le rodea. Israel va a existir y goza de esa impunidad por una razón simple, es decir, es la cuña de la OTAN y de Estados Unidos en Oriente Medio. Pero incluso hay una razón extraña también, que yo creo se ha hablado de esto también,
no es verdad que a Estados Unidos le interese en términos estratégicos apoyar a Israel como lo hace. Es que la capacidad de influencia de Israel en la política exterior norteamericana es una cosa, vamos, ha llenado bibliotecas enteras, pero es impresionante. Es decir, no es cierto que los Estados Unidos tengan necesariamente un interés geopolítico de permitirle todo a Israel. Es que la capacidad de Israel para teledirigir aspectos de la política exterior norteamericana... Es que yo solo quiero apuntar una cosa. En la Guerra Fría, Israel era pieza clave en el juego. Tengo que cortar porque me dicen de realización que tenemos que pasar al minuto porque estamos llegando al final, claro. Así que todos vais a tener un minuto de conclusiones. Empiezo contigo, Teresa, minuto de conclusiones. Bueno, yo creo que si se puede apuntar a alguna vía de solución no sangrienta en el tema, la primera cuestión que hay que abordar es la cuestión de la impunidad de Israel. O sea, el conflicto palestino-israelí no se soluciona con esta falacia que, por ejemplo, está promoviendo Netanyahu ahora de dejemos que los protagonistas hablen entre sí. Eso es como decir, el lobo y el cordero, vamos a meterlos juntitos en una habitación. Claro, a que negocien. Entonces, lo que hay que conseguir es la presión internacional. Nunca se ha ejercido presión real sobre Israel. Y eso es lo que iniciaría un cambio en la sociedad israelí, porque el problema no es Palestina. El problema es Israel. Y cómo cambiar la sociedad israelí, cómo cambiar la política israelí, significa que tienes que pagar un precio si tú te dedicas a periódicamente bombardear Gaza, sigues aumentando las colonias en Cisjordania, tienes que pagar un precio, aunque sea primero, simplemente pierdes los acuerdos preferenciales comerciales con la Unión Europea. Y como ya me he pasado el tiempo, me callo. Muchísimas gracias, Teresa, por ajustarte al tiempo, David. Bueno, por las soluciones no sé cuáles serán, lo que sé es que ahora hay que parar lo que pasa en Palestina, en todos los territorios y para los palestinos que viven fuera. Creo que hay unas gravísimas violaciones de derechos humanos y esto es muy importante decirlo porque puede ser la base de cualquier otro proyecto nacional y de que se cumplan las resoluciones. Creo que eso pasa inevitablemente porque el modelo actual cambie. El problema es que si el modelo actual de negociaciones, que se ha demostrado fracasado hace mucho tiempo, cambia, nadie sabe cuál va a ser el sustituto y estamos en un periodo, creo, de geopolítico muy malo para Palestina, porque además en todos los últimos cambios geopolíticos han ido orillando el conflicto palestino. Una amiga mía en Líbano me dijo que estaba casi a punto de convertirse como en el Sáhara Occidental, un conflicto enquistado que solo iba a ser recordado por una poca gente, ¿no? Ojalá no sea así, ¿no? Cuando digo eso quiero decir que el 2001 colocó el tema palestino para Sharon como un problema de terrorismo y el 2011 ha colocado a Israel junto con Arabia Saudí y con otros agentes como Irán en una ventaja geopolítica cuando el resto de actores se han caído. Luego hay bastantes cosas que hacer, creo que sobre todo empezar por cumplir la legislación internacional. Gracias, David. Héctor. Para que la legislación internacional se cumpla, lo que hay que hacer es generar las condiciones en la comunidad internacional que hagan que estas condiciones se tengan que la legislación se tenga que aplicar. Y entonces yo creo que hay una estrategia que está clara y que está teniendo éxito. Es la estrategia de imitar el modelo sudafricano y aplicar la campaña de boicot, desinversión y sanciones. ¿Por qué? Porque es una campaña que al margen de los resultados materiales, que económicamente tiene muy poco efecto, lo que están haciendo es difundiendo lo mismo que hemos discutido aquí en esta hora, haciendo conocer al conjunto de las sociedades occidentales y en otras partes, o sea, en todo el mundo, cuál es la realidad de lo que está ocurriendo ahí, cuál es la historia, cuál es la realidad, cuál es el sistema que funciona y proponiendo una solución que es efectivamente un futuro de convivencia en igualdad, donde un Estado que sea de todos sus ciudadanos y no una etnocracia que, bueno, ya podríamos discutir aquí si una etnocracia es una democracia o qué es. Me parece que más que no lo es. Gracias, Héctor. Liliana. Yo creo que los planes genocidas de Israel, digamos del gobierno de Israel, siguen manteniéndose y están reforzados ahora con muchas declaraciones de rabinos que dicen que hay que pensar cómo de punto de vista religioso y están emitiendo declaraciones, hay que, digamos, liberarse de los no judíos y si se quedan hay que usarlos para que sirvan a los judíos. Los planes están, eso ya es una cuestión de, digamos, de geopolítica cuando sea posible. Creo que antes de eso el pueblo palestino va a tener mucha fuerza para encontrar más soluciones. Ya una de las soluciones viene de decirla Héctor y va a ser seguro, muy próximo,
creo que el mundo va a empezar a apoyar los derechos legítimos del pueblo palestino de manera total e incandescente. Gracias, Liliana. Isabel. Bueno, yo primero voy a apuntar hacia los palestinos mismos. La Casa Palestina tiene que crear unos cimientos fuertes para que se comience también un poco a pensar en ese futuro, que puede ser un futuro de un único Estado, como dicen muchos palestinos y también israelíes, único, democrático, en igualdad, que esto choca, sin embargo, con el gobierno actual de la derecha, el Likud, por ejemplo, tiene sus puntos que no van a abandonar ningún territorio ya ocupado. Eso es, ¿no? Entonces, ¿qué esperas de que vaya a haber dos estados? Si ya lo dice el propio gobierno que está hoy en día en Israel. Limpieza étnica a cámara lenta es como lo llamo yo más, ¿no? Es una limpieza a cámara lenta con guante blanco y bueno, la verdad es que hay muchos proyectos, con gente involucrada en Palestina y en Israel para llevar a cabo ese único Estado democrático. Y para terminar, voy a decir la frase de un poeta que decía que estamos condenados y condenadas a la esperanza. Gracias, Isabel. Augusto. Me quiero referir, Pablo, a lo que preguntaba sobre si a Estados Unidos le interesa estratégicamente. Yo quiero ir a una cuestión psicológica. Estados Unidos no es un país que confíe en soluciones políticas. Toda su trayectoria se ha basado en soluciones de fuerza y ha aceptado las soluciones políticas cuando han fracasado sus intentos de imponer soluciones de fuerza, como en Corea, como en Vietnam, escenarios pues, en los que Estados Unidos no confía, en general, la élite, en los árabes. Israel, en cambio, es un valor seguro, apoyado además en el potente lobby judío que hay en Estados Unidos. En política no operan solo los factores materiales, también los factores psicológicos. Y puestos Estados Unidos a poner su esperanza en un Estado como Israel o en Arabia Saudita, se quedará con Israel. Muchísimo. Y eso determina que la solución al problema va a venir determinada por el declive del poder de Estados Unidos en el mundo y en la región. Muchísimas gracias, Augusto. Muchísimas gracias a los 6. Creo que hemos tenido un debate muy valioso, imposible de ver en las televisiones convencionales de nuestro país. Aquí seguiremos la próxima semana en Fort Apache.